Bienvenidos y bienvenidas al webinar de educación alimentaria y nutricional en la comunidad. Es María del Carmen Gangotena. Yo soy la facilitadora de este webinar. Me desempeño como directora académica en AR Consultora en Ecuador y soy especialista en nutrición comunitaria y educación. Tengo una maestría en nutrición humana, otra en educación a distancia y una maestría en sociedad de la información y del conocimiento, además de varios estudios relacionados al comportamiento y también al cambio de comportamiento. Estoy muy feliz de facilitar hoy este webinar y compartir el acervo de conocimientos que he acumulado durante estos años de ejercicio profesional. Muchas gracias. El objetivo de este webinar es explorar la utilización de estrategias y herramientas efectivas de educación experiencial para adultos en talleres comunitarios. Hoy trataremos los siguientes contenidos: cómo aprenden los adultos, las inteligencias múltiples y la educación de adulto, los principios del aprendizaje experiencial y el aprendizaje experiencial en la práctica. Quiero hacerles la primera pregunta de reflexión de este webinario. ¿Es un taller vivencial lo mismo que una charla? Por favor, contéstenla y díganme por qué. ¿Por qué creen que sí es o no es? Bueno, y el primer tema que trataremos es acerca de cómo aprenden los. Nidhi Marchand habla acerca de las características de la predisposición para el aprendizaje de los adultos. Entonces ella dice que necesitan saber para qué aprender y deben entender el sentido de este aprendizaje. Además necesitan tener responsabilidad sobre sus propias decisiones de aprendizaje, es decir, el aprendizaje debe tener una dirección hacia la autodirección. Están centrados en la vida, por lo que aprenden mejor cuando los conocimientos, habilidades y valores son aplicables a la vida real. Los estudios acerca de la educación de adultos muestran algo muy interesante y que convalida todo lo que se refiere al aprendizaje experiencial vivencial. Primero que el aprendizaje es lo menos duradero cuando solo se les da la oportunidad a los adultos de leer, en donde solamente el 10% de lo que uno está tratando de facilitar es comprendido o es captado por los adultos. Luego sube un poco cuando pueden escuchar, cuando oyen, entonces captan el 20%, ¿no? Cuando ven, captan el 30%. Cuando ven y oyen, por ejemplo, en un video, ¿no? En una representación, captan hasta el 50%. Cuando reflexionan con otros, vemos que sube bastante, hasta el 70%. Los adultos, comprenden hasta el 70% o interiorizan hasta el 70%. Y sube más cuando hacen, manipulan, tocan, preparan, sube al 80%. Y es muy alto cuando tienen la oportunidad de enseñar a otros sus nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. Muy importante tomar en cuenta esto para el aprendizaje experiencial, vivencial que propone este modelo. Para mí es muy importante hablar acerca de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Él es un científico, un psicólogo de la Universidad de Harvard y ha realizado por muchísimas décadas de investigaciones acerca de la inteligencia. Eh, Tiene estas que son las 8 inteligencias y también últimamente está trabajando sobre qué inteligencias se deben desarrollar en la era del conocimiento. Tiene un libro muy bueno que se lo recomiendo. Bueno, y Howard Gardner en esta teoría de las inteligencias múltiples habla de 8 inteligencias.
Él dice que todos tenemos este tipo de inteligencias, pero que desarrollamos una o algunas de estas y esto nos permite aprender de una manera mejor, de una manera más potenciada, ¿no? Entonces él habla que hay personas que aprenden a través de la música, cantando, a través de sonidos armónicos y de esta manera logran comprender mejor los aprendizajes. Dice que también existe la inteligencia corporal cinética o kinética, que esta inteligencia es de personas que aprenden a través del movimiento, a través de hacer las cosas, a través de manipular. También habla acerca de la inteligencia interpersonal, personas que aprenden en grupo, que aprenden a través de la interacción, la reflexión, a través de escuchar lo que piensan otras personas, a través de interactuar con las otras personas. Habla también a través de la inteligencia lingüístico-verbal, ¿no? Cuando se aprende a través de una conferencia o a través de leer un documento, leer un libro, analizar una propuesta escrita o escuchar a un ponente, ¿no? Este es la inteligencia que se utiliza generalmente en la educación de adultos, creyendo que los adultos solamente van a comprender las cosas de esta manera, lo cual es un error, porque los adultos, al igual que los niños, es más, aprenden de diferentes maneras, ¿no? Y como vimos antes, para que haya predisposición, para que el adulto aprenda, deben haber ciertas cosas y tenemos que potenciar el aprendizaje a través de utilizar todas estas inteligencias. Se habla también se habla también acerca de la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Que tiene que ver con los números, los cálculos, las personas que hacen cuentas, las personas que necesitan organizar, ¿no? De una manera su trabajo, su entorno para aprender. Esto no tiene nada que ver con la educación básica en las matemáticas, sino más bien tiene que ver con una capacidad que tiene la persona, que le gusta contar, ordenar, llevar una lógica. También se habla acerca de la inteligencia naturalista. Hay personas que aprenden saliendo a la naturaleza, viendo las cosas, cultivando, ¿no? Cultivando alimentos en el caso nuestro. Personas que en la huerta aprenden un montón de cosas de nutrición, de alimentación saludable, ¿no? También hablamos acerca de la inteligencia intrapersonal. Hay personas que son introspectivas, ¿no? Que aprenden a través de su autorreflexión, de su reflexión personal, de cómo ellas miran el mundo dentro de su yo interior, ¿no? Y cómo procesan las cosas que le rodean, los aprendizajes, las enseñanzas, lo que leen, lo que ven, cómo lo procesan dentro de ellos. Y la última inteligencia que nombra Howard Gardner es la visual espacial, personas que son muy visuales, que les gusta tomar fotos, les gusta dibujar, les gusta hacer gráficos, les gusta hacer infografías, ¿no? Entonces, en un taller comunitario vamos a encontrar de todas estas personas. Ahora la habilidad del facilitador está en darles a todas estas personas lo que ellas necesitan, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Que al planificar un taller comunitario se trate de incorporar un montón de estas experiencias que las personas pueden tener dentro del taller comunitario y de esta manera podemos atender a la mayor cantidad de personas en la forma como ellas aprenden, ¿no? Otra de las formas de utilizar las inteligencias múltiples es conocer exactamente la población que va a ser parte de nuestro taller comunitario, ¿no? Conocer, por ejemplo, si son artesanos, ¿no? Son personas artesanas, son agricultores, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencias podrían tener, por ejemplo, agricultores, ¿no? Mujeres agricultoras con las cuales vamos a trabajar con temas de nutrición. ¿Qué tipo de inteligencias creen que ustedes deberían potenciar en este caso, ¿no? Entonces eso es una reflexión en la cual nos dice que tenemos que conocer cuáles son los intereses, tenemos que conocer qué es lo que las personas hacen y qué es lo que las personas han desarrollado en su vida, ¿no? En su vida. Entonces esto nos va a ayudar a utilizar de la mejor forma esta teoría de las
inteligencias múltiples. Me gusta mucho esta cita de Roger Schank, que dice que el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Este es el meollo del asunto, ¿no? Nosotros como facilitadores, ¿no? O como capacitadores más bien, porque muchas veces somos solo capacitadores o solamente damos charlas en los entornos donde trabajamos. Nosotros no nos centramos tanto en lo que la persona quiere aprender, sino en lo que nosotros queremos enseñar. Y es más, es así como está diseñada la educación nutricional en los entornos de salud pública, por ejemplo. Y hay unos contenidos que las personas tienen que aprender. Pero puede ser que la persona ni quiera ni necesite aprender eso. Pero como dice en la norma o dice en el reglamento o dice en la planificación en el POA, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya planificado de lo que vamos a enseñar, ¿no? Entonces esta cita nos hace reflexionar muy profundamente, ¿no? Cómo debemos manejar esto de la educación alimentaria y nutricional en la comunidad, ¿sí? Les dejo para que ustedes también reflexionen y piensen acerca de esta cita. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca del modelo experiencial. El modelo experiencial es una forma muy práctica, ¿no? Y participativa de realizar educación. Y se aplica a muchas cosas, ¿no? A muchos tipos de educación. Fue creado por un científico de la educación de adultos que se llama Kolb en la década de los 80. Y él creó este modelo para enseñar ciencias a los estudiantes universitarios. Y a partir de eso se ha ido aplicando e investigando y ahora este es el modelo de educación de adultos. Entonces parte de una experiencia concreta, se realizan observaciones y reflexiones, luego se forman los conceptos abstractos y se generaliza y se hace una prueba de conceptos en situaciones nuevas, ¿no? Y se llega a una nueva experiencia. Entonces eso es el modelo de 4 pasos. De este modelo nosotros hemos trabajado una adaptación para el trabajo comunitario. Entonces lo vamos a presentar ahora. Entonces, démonos cuenta que los adultos aprenden hábitos y conductas saludables partiendo de la experiencia, de lo que ya habíamos hablado antes, pero durante el proceso de aprendizaje se reconoce que esta es una transformación interna de la persona adulta, ¿no? Y es más efectivo cuando está ligado a su experiencia y a la reflexión, ¿sí? Entonces debemos pensar en esta forma distinta de promover un cambio de comportamiento, porque digamos que la educación alimentaria y nutricional no son solo charlitas, ¿no? Ya les estoy contestando la pregunta que les había planteado. Estamos acostumbrados a dar la charla de nutrición. Eso no sirve para nada. Allí están las personas les entra la información o lo que ustedes quieran decir por una oreja y les sale por la otra. Y es muy difícil que vayan a su casa a aplicar lo que ustedes estaban hablando con tanta vehemencia, ¿no? Con tanta, o sea, estaban tan entusiasmados y motivados, ¿no? Entonces pensemos que debemos crear procesos experienciales y reflexivos para poder lograr los cambios de comportamiento. Como profesionales que somos apegados a la ética, no solamente queremos cumplir las 1000 charlitas, las 300 charlas, las 50 charlas que nos han dado para el trabajo que habrá que cumplamos, sino que tenemos que estar seguros de que va a haber un cambio de comportamiento. Entonces, por favor, esto es algo que debemos de empezar a cambiar, ¿no? Debemos de empezar a deshacernos de las charlas y a buscar procesos educativos que busquen el cambio de comportamiento. Ahora voy a hablar acerca del modelo vivencial comunitario de educación nutricional. Este modelo es una adaptación de lo que Kolb investigó en la década de los 80, ¿no?
Bueno, y para todo esto se necesita un facilitador experiencial, que como ya les había dicho, no es un capacitador, no es un profesor, no es el profesor que hemos tenido en una universidad, ¿no? Que estaba dando una lectura, un lecture, ¿no? Es una persona que facilita el aprendizaje, que sabe de su trabajo, que no se dedica a dar charlas, sino que se dedica al cambio de comportamiento. Entonces, el facilitador experiencial no es cualquier persona, y cualquier persona no está dispuesta a ser un facilitador experiencial, ¿no? Todos tenemos nuestras habilidades. Sí lo podemos aprender, y si nuestro trabajo requiere, si nos hemos metido a ser nutricionistas, educadores de salud, por supuesto que tenemos que aprender, porque no podemos ser unos, ¿cómo diríamos?, conferencistas. Eso es lo menos que es un facilitador experiencial. Y los roles que debe cumplir este facilitador experiencial son 4, ¿no? Primero, debe promover la reflexión sobre las prácticas de salud que tienen, de salud, de alimentación, de nutrición, que tienen los asistentes al taller, ¿no? Entonces, en este caso, el facilitador va a ser un motivador, ¿no? Va a ser un preguntón, va a preguntar muchas cosas y va a promover un diálogo abierto, un diálogo abierto, un diálogo compartido, motivación para conversar acerca de las cosas que pasan. Y en un siguiente paso también va a ser un facilitador de información, va a generar compromiso, va a preparar su presentación de manera participativa, haciendo la gente que está en el taller se sienta cómoda, se sienta divertida, se sienta que el tiempo no es aburrido, ¿no? Y también va a tener la capacidad de reforzar las acciones propuestas, los mensajes dados, las habilidades, de crear un compromiso, ¿no? Crear un compromiso para estos asistentes, que ellos se vayan con un mensaje, 2 mensajes, máximo 3 mensajes, y que tengan la disponibilidad para aplicar estos nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y valores a su vida diaria. Este modelo vivencial es una forma de promover el cambio de comportamiento, ¿no? Y consta de 4 etapas. El rescate de los saberes, la reflexión grupal, luego al mismo tiempo que se está dando el rescate de los saberes. Son 2 etapas que son absolutamente participativas, de parte de los asistentes, de la gente que está asistiendo al taller de educación alimentaria y nutricional. Y en esto, aquí podemos ver que el facilitador tiene un papel de facilitador, un papel en el cual va a promover, a motivar que las personas participen, que las personas busquen dar su opinión, su vivencia, y luego reflexionar, opinar acerca de lo que están diciendo los otros participantes, ¿no? En la tercera etapa habrá una presentación participativa de conceptos, prácticas, uno o dos, máximo 3 mensajes que va a dar el facilitador, y es la etapa que menos dura en un taller comunitario, ¿no? Y entonces aquí es donde el facilitador va a tomar todo lo que pudo capturar de las etapas 1 y 2, y además dar sus mensajes, los mensajes que quiere compartir con la audiencia, con los participantes, las prácticas que quiere inculcar, las demostraciones que quiere hacer. Luego de esto, que ya como les digo es un cortito tiempo, máximo 20 minutos de todo el taller, ¿no? Y vamos luego a pasar a una reflexión lúdica de aplicación y compromiso. ¿Cómo se hace eso? A través de instrumentos, a través de técnicas, a través de simulaciones, de preparación de recetas. Se va a permitir que los participantes hagan una aplicación de
de esta presentación que hizo el facilitador, de estos conceptos, habilidades, destrezas que dio en su mensaje en el paso anterior. Y esto es diríamos como que también va a tener una duración larga porque vamos a permitir que los participantes interactúen, toquen, vean, huelan, ¿no? Y que nos hagan una presentación que va a ser a todo el grupo que está participando en el taller. Bueno, y vamos a hablar un poco acerca del modelo vivencial, experiencial, aplicado en la práctica. Y entonces tenemos 4 pasos que van a hacer la diferencia. Como ustedes ven aquí, hablamos acerca del rescate facilitado de vivencias y saberes, la reflexión grupal sobre resultados de estas vivencias y saberes, la presentación participativa de conceptos y prácticas saludables, y la reflexión lúdica de aplicación y compromiso con estas prácticas saludables, ¿no? Entonces, esto es diríamos, los pasos, ¿no? Y quiero ser enfática en que los pasos 1 y 2 pueden suceder al mismo tiempo, no es que solo en el primero solamente van a estar contestando nuestras preguntas y vamos a anotar y vamos a hacer eso como un examen y luego vamos a promover la reflexión. No, los pasos 1 y 2 muchas veces se dan simultáneamente, ¿sí? Entonces es importante permitir que eso sea, y en los pasos 1 y 2 el facilitador no debe decir nada, no debe dar consejos, no debe contestar a las preguntas, debe hacer que entre los mismos participantes haya esta reflexión, contestar desde sus vivencias. De esta manera el facilitador va a poder reconocer muchas cosas, va a poder conocer, porque él no es una persona de la comunidad, no está en ese, es ya personal de salud, es una persona, un educador. Entonces es importante que escuchen. Y en la tercera, como veíamos, va ya a presentar sus conceptos, sus habilidades, destrezas, valores, y va a manejar máximo 3 mensajes, ¿no? Durante este taller o durante el tratamiento de este tema. Y por último va a dar un espacio muy amplio, muy lindo, muy comprometido, muy acogedor para que haya una reflexión lúdica, una aplicación y un compromiso con estas prácticas saludables. Y entonces vamos a ver paso por paso, ¿no? Entonces el paso 1, la experiencia de cada persona, ¿no? ¿Qué es? Es despertar las vivencias, los conocimientos, que nos cuenten de sus habilidades, de sus destrezas, de su vida. ¿Y para qué sirve? Primero es un motivador. Sirve para que estas personas tengan confianza con nosotros y también para que podamos rescatar estos saberes de estas personas. ¿Cómo lo hacemos? A través de preguntas generadoras que dicen qué pasa, cómo es, cuál es la diferencia, cómo se hace. En la segunda, en el segundo paso se da la reflexión y la observación, ¿no? Entonces, esta es una reflexión sobre las vivencias que existen en el grupo que está participando, ¿no? Entonces, una autorreflexión es un momento en el cual las personas reflexivamente buscan explicación a lo que están viviendo. ¿Para qué sirve? Para darnos cuenta, nosotros como facilitadores y ellos también como participantes, reflexionar sobre qué cambios son importantes realizar y qué barreras hay, ¿no? ¿Cuáles son las barreras? Las barreras son una de las cosas que impiden el cambio de comportamiento. Entonces es importante reconocerlas para poder darles un tratamiento adecuado. Y dar respuesta a las preguntas generadoras, pero una respuesta del mismo grupo, generar discusión y participación. En un tercer paso se realiza la formación de conceptos. En este caso ya el facilitador se vuelve el protagonista, ¿sí? Da las respuestas a inquietudes, da información, demuestra habilidades, destrezas, habla sobre valores, ¿no? ¿Y para qué sirve?
para informar adecuadamente, para contestar a las preguntas, para cubrir las dudas que hay en el grupo. ¿Qué medios se utilizan? Principalmente un diálogo participativo, ¿no? Un diálogo participativo, no la gran presentación de PowerPoint en la cual el facilitador va leyendo, no, un diálogo participativo, cálido, abierto, un diálogo en el cual hasta haya varios tipos de comunicación, que promueva las inteligencias múltiples que hay en nuestro auditorio, ¿no? Y aquí es muy recomendable utilizar instrumentos educativos, instrumentos que sean palpables, que sean cálidos, que hagan que los participantes los puedan tomar, tocar, manipular. También es muy conveniente utilizar también videos, porque vimos que a través de ver, oír, ¿no? Se potencia también la adquisición de los conocimientos. Entonces, en este caso, muy importante ser muy creativos al utilizar los instrumentos educativos. Y en la cuarta etapa tenemos la aplicación de los conceptos aprendidos y cómo hacemos esto, qué es. Entonces, a través de los mensajes que se dio, los conceptos, las habilidades, las destrezas, las demostraciones, les pedimos a las personas que apliquen estos conocimientos. ¿Para qué sirve esto? Para crear un compromiso, para crear un aprestamiento para el cambio y para evaluar cuánto las personas comprendieron, aprendieron y están dispuestas a aplicar en su vida. Entonces, a través de dinámicas se generan estos compromisos, se trata de dar experiencias vitales, ¿no? Y este es el primer paso hacia el cambio, evaluar también si el cambio va a ayudar a mejorar su vida, porque muchas veces las personas consideran que el cambio les va a crear más dificultades. Entonces nosotros también tenemos que darnos cuenta de eso. En resumen, en la primera etapa del modelo hay que saber plantear unas buenas preguntas generadoras, ¿no? Esto es muy importante porque si no preguntamos adecuadamente, no somos bien concretos y lúcidos en lo que preguntamos, no vamos a poder reconocer la experiencia de cada persona. Entonces, esto es muy importante, esto es la base de una buena planificación para su taller, ¿no? Hacer unas buenas preguntas, probarlas con sus compañeros de trabajo, con personas similares a las de las audiencias, con su mamá, etcétera, ¿no? En la segunda etapa del modelo vamos a hacer un proceso reflexivo en el cual vamos a generar discusión, participación, vamos a permitir, a motivar para que las personas opinen, que cuenten sus experiencias de vida. En ningún momento y bajo ningún concepto nuestra comunicación verbal o corporal, visual, puede dar un atisbo de que estamos juzgando, calificando. Nos debemos mostrar abiertos y por más que escuchemos lo que sea, no vamos a pegar el grito en el cielo. Simplemente vamos a escuchar, vamos a ver qué dice la vecina, vamos a ver qué opina el otro, vamos a ver qué consejos se dan entre las personas participantes. Y en la tercera parte vamos ya como facilitadores a participar en la formación de conceptos. Como les decía, muy importante dialogar participativamente, utilicen instrumentos educativos creativos que promuevan la utilización de las inteligencias múltiples. Y esta es la etapa que menos duración tiene. El mensaje del facilitador experiencial tiene que ser muy efectivo, muy conciso, muy directo, explicativo, ¿no? Y nada aburrido. Entonces aquí vamos a poner también muy importante énfasis en una preparación exhaustiva de esta formación de conceptos. Y en la cuarta y última etapa vamos a promover esta aplicación de conceptos aprendidos, ¿no? Utilizaremos para esta aplicación instrumentos educativos, los mismos que nosotros utilizamos para facilitar los mensajes. Podemos utilizar un role playing, entonces, por ejemplo, pedir a la persona que haga el papel de la enfermera, de la persona que está facilitando,
no sé, de la vecina, de la comadre, ¿no? También es muy útil aquí hacer preparaciones con alimentos y permitir que se incorporen las experiencias vitales del entorno, ¿no? Entonces aquí muy importante nosotros que queremos preparar por ejemplo, alimentos adecuados para la introducción de alimentos de los niños pequeños, compartir con las mujeres de la comunidad y ver qué es lo que ellas hacen, ¿no? Y enriquecer esas experiencias vitales. Aquí es muy, muy importante generar compromisos para que haya esta aplicación hacia nuevas situaciones. Entonces, es muy importante esto. Y bueno, agradezco el tiempo que han tomado para asistir a este webinar. Espero que esto les haya sido de mucha utilidad. Gracias por esto y vamos a tener un foro de preguntas y respuestas. Entonces estaré con mucho gusto atendiendo a sus preguntas y respuestas.